Hola a todos, bienvenidos a esta sesión de bienvenida. Primero que todo, pues me quiero disculpar con ustedes, quiero pedirles excusas porque definitivamente calculé mal el tiempo de desplazamiento, no contaba con que hubiesen inconvenientes en el camino y pues eso me impidió llegar a tiempo para la sesión que debíamos tener el día de ayer, ¿ok? Les pido por favor me disculpen, ustedes muchos ya me conocen y saben que no soy así de incumplido, pero esto sí fue un tema de causa mayor. ¿Listo? Por favor, discúlpeme. Eh, Ahora sí, ya entrando en materia, pues esta es la primera sesión, la sesión en la que les hablo acerca de la estructura del curso, cómo vamos a desarrollar la materia, qué contenidos, qué actividades, para dónde vamos a llevar la materia, etcétera, etcétera. ¿Listo? En ese orden de ideas, entonces, quiero entrar en detalle para dejar todas las cosas perfectamente claras de cómo vamos a desarrollar el curso y de esta manera pues que todos sepamos las reglas y las condiciones que vamos a manejar en el desarrollo de la materia. ¿Listo? En ese orden de ideas entonces pues, siempre arrancamos con el calendario académico. El calendario académico para este periodo inició el 26 de julio y se prolonga hasta el 15 de agosto para el primer corte. Y pues ustedes ya, reitero, gracias a Dios conozco a muchos de este curso, entonces pues ya saben que la, las actividades me las pueden entregar hasta el último día del corte, digamos hasta aquí, hasta el 15 de agosto. Yo procuro realizar dos actividades. Una puede ser un taller, un debate, exposiciones, etcétera, etcétera, y un examen, ¿ok? En este caso, vamos a desarrollar un debate de unos temas que les voy a compartir para que lo puedan desarrollar y esa va a ser la actividad evaluativa. Esa actividad tiene un costo, tiene un peso del 50% y el otro 50% es el examen. ¿Listo? Un examen pues, no es nada del otro mundo, es sencillo, es muy... mm, digamos que compete únicamente de los temas que hemos organizado, unos temas de, digamos que todo lo que está dentro del contenido del curso en ese primer corte, más lo que veamos en las sesiones sincrónicas. ¿Listo? El segundo corte, o sea, la unidad número 2 inicia el 16 de agosto y se prolonga hasta el 5 de septiembre. Aquí vale la pena mencionar que si bien es cierto, hasta el último día me pueden entregar actividades, el examen lo realizamos el día anterior y el último día del corte, es decir, el examen va a estar disponible en plataforma tanto el 14 como el 15 de agosto para el examen de la unidad 1. Para el examen de la unidad 2 va a estar disponible del 4 al 5 de septiembre. Sí, esos 2 días para que ustedes se programen, para que puedan estar tranquilos, digan, bueno, lo voy a desarrollar el examen a tal hora y lo saque adelante, ¿ok? Son 10, 15 preguntas, no es nada del otro mundo, pero pues sí hay que estudiar, ¿listo? Y la unidad número 3 va del 6 de septiembre al 19 del mismo mes. Es decir, el examen de la unidad número 3 va a estar disponible 18 y 19 de septiembre. Los exámenes son acumulativos, es decir, en la unidad 1 pues se pregunta solo lo de la unidad 1, en la unidad 2 lo de la unidad 1 más lo de la unidad 2 y en la unidad 3 lo de la unidad 1, la 2 y la 3, ¿ok? Entonces, en la medida en que vamos avanzando, pues el examen va adquiriendo un mayor grado de complejidad. ¿Listo? Esto frente al tema del calendario académico, cómo son las fechas, cómo son las actividades, etcétera, etcétera, como para irlo teniendo muy presente. ¿Listo? Mm, la guía didáctica, digamos que está organizada de la siguiente manera. Eh, en la unidad número 1 denominada Aspectos conceptuales de la política tributaria en Colombia. Este es un tema muy interesante. ¿Por qué? Porque no solamente vamos a analizar el contenido de lo que es la política tributaria en Colombia, sino que vamos a hacer un paralelo, o bueno, más bien una contextualización de qué pasó con la reforma tributaria que se cayó y la que viene.
¿ok? Entonces vamos a dar un poco de contexto. Es un tema que es bien interesante, pero es importante conocer eso, ¿ok? Saber para dónde iba, para dónde va la política tributaria de nuestro país, qué está pasando con el gasto fiscal, qué está pasando con ese déficit fiscal que tenemos en el país y cómo se puede llegar a subsanar. Entonces vamos a hablar mucho de eso, son temas bien interesantes. De pronto ustedes dirán, pero eso es como macroeconomía, pero digamos que en la parte tributaria eso es muy importante y es lo que vamos a analizar. ¿Listo? Eh, Vamos a ver también temas de antecedentes normativos en los impuestos en Colombia y una serie de aspectos legales. Y las actividades evaluativas, tal y como les comentaba en el calendario, la actividad número uno es un debate, tiene un peso del 50% de la nota, y la actividad número 2 de este primer corte o de esta unidad uno es el examen. ¿Listo? Que cubre lo que es el material complementario y las sesiones sincrónicas y tiene un peso también del 50%. Para el debate, yo voy a armar los grupos, eh, elijo un capitán y ese capitán va a tener que ponerse en contacto con sus integrantes del grupo para poder organizar el tema. La actividad pues básicamente corresponde a unas diapositivas, son unos gráficos estadísticos y de análisis que hay que interpretar y eso, sobre eso es que hago las preguntas en el debate y el objetivo en el debate es que ustedes se distribuyan las preguntas, quién se va a encargar de qué pregunta y de esta manera lo que hacemos es que yo lanzo la pregunta el día del debate y esa persona va a responder. La persona del grupo uno responde, la del grupo 2 complementa o debate sobre lo que acabó de decir el compañero del grupo anterior y ahí vamos a empezar a generar preguntas, vamos a empezar a generar controversia frente al tema y básicamente lo que yo busco con esto es primero que ustedes puedan interpretar ese tipo de gráficos, en qué consiste, cómo se hace ese tipo de análisis, porque digamos que eso es a lo que nos vamos a enfrentar en nuestra vida diaria. Por un lado, toda la parte de estadística, pero por el otro, la parte interpretativa de la información. ¿Listo? Todos son análisis de impuestos a nivel Latinoamérica. Pues obviamente estamos pertenecemos a un continente y en ese continente pues muchos de los países estamos en la misma situación. Entonces es bueno compararnos para tratar de mirar qué están haciendo bien en otros y qué podemos mejorar en el nuestro. ¿Listo? Entonces hacia allá va el debate. Yo les comparto el material, les comparto las preguntas para que las vayan preparando y se pueda organizar de una muy buena manera ese debate. Adicional a eso, a la respuesta que da esa persona que estaba encargada de esa pregunta, es función de los compañeros complementar más en cada una de esas. ¿Por qué? Porque yo le doy una nota a la persona que responde esa pregunta, pero esa nota es, si le fue muy bien, es de un 3. Si la persona sigue de pronto, digamos que tiene alguna inquietud, alguna cosa al respecto, pues digamos que las intervenciones que van haciendo los demás compañeros, esas son las que van mejorando la nota de del estudiante, ¿ok? Entonces es bien importante la participación de todos dentro de esta actividad, ¿ok? Es como para que lo tengan presente, ¿listo? Bueno, no sé qué me está sonando, un momento. Qué pena, entonces estábamos hablando de los temas y de la actividad evaluativa denominada debate. Entonces yo les decía que una es la nota que obtiene el estudiante por su intervención, pero otra es esos adicionales a esa nota que va obteniendo el estudiante en las participaciones de los demás estudiantes de su grupo, ¿ok? Por eso es importante que todos conozcan de la temática, que todos estén en capacidad de aportar,
¿Por qué? Porque la nota tiene dos componentes. Una, la intervención que hace la persona, pero la otra parte, el otro 50% de esa nota, hace parte de las intervenciones que ese mismo estudiante haga en otras preguntas de otros compañeros de su grupo. ¿Listo? Entonces, no es simplemente que yo me voy a dedicar a responder mi pregunta y salgo. No, tiene que continuar participando en las demás preguntas. ¿Ok? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y la otra actividad pues es el examen. Entonces, pues digamos que no tiene mayor complicación. ¿Listo? El segundo corte se denomina estructura tributaria en Colombia. Ahí vamos a ver lo que es el sistema tributario en nuestro país, los tipos de impuestos, la clasificación de esos impuestos, la administración tributaria, todo lo que tiene que ver con la notificación, beneficios y sanciones. Y aquí hay que, digamos que vamos a hacer unas exposiciones, pero como son varios estudiantes los que conforman la materia, digamos que nos vamos a organizar en parejas, eh, y esas parejas, pues yo voy a organizar esas parejas, ¿sí? Les voy a asignar el tema y ustedes lo van a sustentar. Ahora bien, ¿qué pasa aquí? Como son varios grupos, pues no todos van a alcanzar a exponer en la sesión que vamos a tener para eso. Entonces, a unos grupos les voy a decir, ustedes hacen un video y a otros ustedes exponen en clase, ¿ok? Es una exposición de unos 20 minutos, son unos temas muy interesantes para que los puedan ahondar en ellos y los puedan explicar en nuestra sesión sincrónica. ¿Listo? Y la otra actividad es el examen, que ya es un examen acumulativo, como es el segundo corte, abarca lo que es la unidad 1 y la unidad 2. ¿Listo? Entonces el tema se va expandiendo. Y la unidad número 3 se denomina contexto de la consultoría tributaria. Aquí los temas que vamos a abarcar son los impuestos en el ámbito internacional, competitividad e impacto del sistema tributario en Colombia, y vamos a ver ese análisis de qué tan rezagado está nuestro sistema tributario, por qué es tan complejo, por qué es tan difícil de entender, porque eso genera inconvenientes de inversión extranjera en el país. ¿Ok? Y vamos a ver todo lo que está relacionado con las funciones y competencias de la consultoría tributaria. Aquí la actividad es un ensayo que tiene un peso del 50% y el examen que cubre la unidad 1, 2 y 3. ¿Listo? Entonces, este tercer corte ya pesa un 34%, los dos anteriores cada uno pesa 33% y eso nos da el 100% de la nota. ¿Listo? Ahora vamos a entrar a hacer un recorrido por la plataforma, mmm, más como con el objetivo de poder indagar sobre cómo está organizada y todos esos aspectos. Listo, entonces me voy a autenticar. Entonces, el objetivo, pues, digamos que ya ustedes navegan por la plataforma. Este es el menú principal, esta barra azul. Ahí están descritas las actividades y los enlaces. Pues simplemente es ingresar. Voy a colocarme como estudiante para que nos aparezca lo mismo. Tenemos lo que es el contenido, las asignaciones, los debates, cuestionarios, listados, etcétera, etcétera. Entonces, aquí en contenido aparecen una serie de bloques que nos indican las diferentes secciones que conforman el curso. La primera de ellas es la información del espacio académico. En esta, pues ustedes van a encontrar el, un enlace o un botón denominado Tu clase en vivo, en donde pues todas nuestras clases van a ser los martes de 8 a 9 y 30 de la noche. Simplemente le dan clic a este botón naranja para ingresar a la sala de las sesiones sincrónicas que tenemos todos los martes. ¿Listo? Pero también hay unas sesiones de tutoría que están programadas los sábados de 6 a 8 de la noche. ¿Ok? Basta con que ingrese por el botón morado. ¿Listo? Son dos salas diferentes. Por favor, tenga eso presente, porque si de pronto usted ingresa el sábado a este enlace, pues se va a quedar ahí solo
porque yo siempre ingreso a este. ¿Listo? Entonces, eso por favor para que lo tengan presente. Muchos me dicen que porque el sábado de 6 a 8. Pues digamos que la justificación es clara y va orientada al tema de que hace referencia a que entre semana, si yo coloco una sesión de tutoría, por decir algo, los jueves de 6 a 8 de la noche, pues vamos a tener inconveniente porque no a todos les sirve y entonces van a decir, no, pero es que no me... Y vienen las quejas, ah, es que el profe cuadra las sesiones de tutoría entre semana y pues ahí es muy difícil, sí, entonces pues prefiero irme el sábado, no lo coloco en la mañana porque muchos laboran en la mañana, entonces lo coloqué sábado de 6 a 8 como para que estemos tranquilos, relajados, y digamos que si hay que extendernos, pues nos extendemos, no hay problema. Pero como para tener en cuenta ese horario, ¿listo? Eh, Aquí viene la descripción de mi perfil, etcétera, etcétera. Y aquí abajo está la guía didáctica, que fue lo que acabamos de ver en los slides anterior, en donde hacíamos la descripción de las temáticas que íbamos a ver en cada una de las unidades. Ya entrando a la unidad número uno, digamos que se denomina aspectos conceptuales de la política tributaria en nuestro país. En el contenido, pues aquí aparece básicamente que hay que la ruta de aprendizaje que hay que leer entre semana, y ya viene entonces lo que es el origen, el primer contenido denominado el origen de la obligación tributaria. Es un recurso de gerencia. Gerencia es un buen contenido, pero lo feo es que tiene mucha publicidad, ¿sí? Entonces, como para que le tengan paciencia y lo puedan conocer. Importante de todo esto, poder descargar ese material, ¿ok? Tan pronto como usted tenga acceso a la plataforma, le pido el favor que descargue esos contenidos para que cree por favor en su computador una carpeta que se llame consultoría tributaria. Dentro de consultoría tributaria cree tres subcarpetas, una que se llame contenidos, otra que se llame actividades evaluativas y otra que se llame notas. En la carpeta de contenidos, pues por favor descargue todos estos contenidos, cree tres subcarpetas dentro de contenidos, uno que diga unidad uno, otra subcarpeta unidad 2 y otra subcarpeta unidad 3, y en cada unidad descargue los contenidos y los guarda en esa carpeta. ¿Listo? Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque usted no va a necesitar internet, ¿sí? Usted ya tiene los contenidos ahí, simplemente leerlos, ¿ok? Y eso le va a facilitar mucho más la vida. Eh, y digamos que me ha dicho la experiencia, que por lo general ustedes dejan todo para última hora. Entonces, como la entrega es para el 15 de agosto, entonces, no hay problema, nos reunimos ese sábado y ese domingo y sacamos esa actividad adelante. No, no es tan así. Muchas veces a ustedes se les puede dañar el computador, en donde viven quitaron la luz o el internet, la razón que sea, siempre va a pasar algo. Entonces, la recomendación es no dependa de eso. Usted tenga sus contenidos y de manera tal que pueda acceder a ellos sin necesidad de internet, sino ya los tiene en su equipo, ¿ok? Más adelante le ahondo en esa temática de los contenidos y por qué recomiendo tanto esto, porque yo no amplío fechas, ¿listo? Y es que hay que partir de ahí, muchachos. Hemos escogido una carrera en la cual dependemos de fechas, dependemos de calendarios tributarios, tenemos que cumplir con una pago de impuestos en unas fechas específicas, es decir, tenemos que empezar a desarrollar esa responsabilidad, ¿listo? Entonces, no dejen todo para última hora, vayan avanzando en las actividades en la medida en que van avanzando en el curso y se van a dar cuenta que el día de la entrega va a ser mucho más fácil. Pero básicamente pues el objetivo con esto es como ir apretando tuercas frente al tema de esa responsabilidad que debemos formarnos para el desarrollo de nuestra carrera. ¿Listo? Eh, entonces ya vimos que el primer recurso está habilitado. Otro se llama Revista Impuestos 25 años de historia tributaria. Es un artículo, es corto, son 6 páginas, pero es bien interesante. No es una lectura cansona, no es una lectura técnica, es más bien muy bien explicada
para que ustedes puedan abordarla con toda confianza. ¿Listo? Ese es el segundo recurso. El tercero habla acerca de la historia de las reformas tributarias en Colombia. Este ya es un poquito más largo, es un poquito más densa la lectura, entonces les recomiendo que vaya avanzando en esa lectura. Recomendación, porfa, en la medida en que va leyendo algún tipo de recurso, vaya tomando sus propios apuntes, vaya creando de pronto un resumen o un mapa mental, de manera tal que cuando tenga que volver a estudiar ese documento simplemente se remite a ese escrito que usted ha hecho, ¿ok? Esa es una buena técnica para que le quede más fácil estudiar. ¿Por qué? Porque de todo esto salen preguntas en el examen. ¿Listo? Este es un documento ya de 42 páginas, es mucho más extenso, pero vale la pena leerlo, es muy buena información. ¿Listo? Y ya está en PDF, simplemente es que usted lo descargue y lo guarde en su equipo. Otro recurso es que también está el balance fiscal. Es un artículo de semana. eh, entonces simplemente es proceder a leerlo, lo pueden imprimir en PDF y lo guardan en su equipo. ¿Listo? Entonces es bien interesante este artículo. ¿Listo? Eh, ¿Qué más hay acá? Otro documento denominado Estructura Tributaria de Colombia en las últimas décadas. Ver el recurso. Esta es una revista que saca artículos, creo que son semanales, y son muy buenos, ¿ok? Con mucha objetividad. Entonces, y viene muy bien sustentado. Viene con gráficas estadísticas, etcétera. Y aquí, en donde dice PDF, usted lo puede descargar de una vez a PDF y lo guarda en su equipo. Este es también un poquito largo el artículo. No es fácil de leer, ¿sí? Sobre todo por los datos estadísticos que tiene, pero, pues, digamos, insisto, hay que irnos metiendo en este tipo de lecturas porque es a lo que nos vamos a enfrentar en nuestra vida profesional. ¿Listo? Bien. El otro contenido se denomina Manual Básico de Introducción al Derecho Tributario. Entonces, entramos acá. Ya está en PDF, simplemente usted lo descarga y lo abre con su visor de PDF o en el navegador, como le quede mejor. ¿Listo? Bueno, y mientras descarga, este ya es un poquito más largo, son 58 páginas, entonces dése cuenta que hay dos lecturas muy largas, ¿sí? Pero vale la pena poderlas desarrollar. ¿Listo? Es, son documentos bastante buenos que sé que le van a dejar una gran enseñanza. Por eso me tomo el atrevimiento de publicárselos para que ustedes lo puedan leer y puedan ir haciendo una lectura semanal en la medida en que vamos avanzando en la materia. ¿Listo? Mm, creo que está descargando todavía. Entonces ahí está el material. ¿Listo? Bien. Entonces, desde el punto de vista de los contenidos de la unidad número uno, pues ya terminamos. ¿Listo? Aquí entonces ya con esto finalizan los contenidos. Luego viene la actividad evaluativa, que es el debate. Entonces simplemente es darle clic aquí al botón ir a la asignación y ahí vamos a encontrar la asignación o la actividad que hay que desarrollar. Como les digo, pues yo le coloco debate, pero es más un conversatorio, ¿ok? ¿Por qué un conversatorio? Porque digamos que son dos personas que van a tener asignada una misma pregunta y eh, la idea es conversar. Puede que en medio de la conversación se genere un debate. Entonces, pues ya digamos que va adquiriendo otro tinte, pero es básicamente eso, una conversación de un tema tributario que vamos a discutir. ¿Listo?
Entonces, ¿en qué consiste la actividad? Leer completamente el documento adjunto denominado preguntas para el debate, que está aquí. Entonces, preguntas conversatorio, perdón. Otro documento es tributación en Colombia, recaudo y evasión, y otro es descripción de la actividad evaluativa. Entonces, investigue sobre los temas que se abordan en las preguntas. Tercero, al momento de intervenir en el conversatorio debate, trate de hacerlo basándose en datos estadísticos, en cifras o citando autores, ya que esto va a reforzar su concepto. Si lo desean, los equipos pueden realizar una presentación en PowerPoint con la cual se pueden apoyar en ese conversatorio debate. Quinto, en el conversatorio debate se realizará en nuestra sesión sincrónica. Yo aquí no lo he actualizado, ya ahorita lo actualizo para que nos quede la fecha específica en la cual lo vamos a hacer. ¿Cuándo va a ser? Como nuestras clases son los martes, entonces me voy a pasar del 15 de agosto. Entonces posiblemente, o posiblemente no, la, la sustentación va a ser el 17 de agosto. ¿Ok? Entonces vamos a tener unos días de más, pues como va a ser una exposición en clase, pues de una vez voy a sacar la nota y la publico. Para el día miércoles ustedes ya van a tener su actividad, su nota publicada en la plataforma. ¿Listo? Entonces nos queda para el 17 de agosto esta actividad en nuestra sesión sincrónica de 8 a 9 y 30 de la noche. ¿Listo? Y aquí es bien importante, la asistencia es obligatoria. ¿Listo? Entonces, por favor, le estoy diciendo esto con buenos días de antelación. Trate de sacar el tiempo para esta actividad, ya que es bien importante la realización y la participación en la misma. ¿Listo? Y ahí están los contenidos. Entonces, simplemente descargue toda la información y guárdela en su equipo. ¿Listo? Y lo otro es el examen. Pues aquí en el examen, básicamente yo lo que coloco ahí es simplemente una pequeña descripción de cómo va a ser el examen y por dónde va a tener que ingresar. Y es por la sección de cuestionarios, es decir, por este vínculo, cuestionarios. Aquí ingresa y va a poder desarrollar ese examen. ¿Ok? Listo lo del examen. Y ahora pasamos a la unidad 2. La unidad 2 denominada estructura tributaria en Colombia. Entonces también tiene sus contenidos. Aquí digamos que tenemos a nivel de contenidos. El primero se denomina Así funciona el sistema tributario en Colombia y la DIAN. Entonces, pues es un texto no es muy extenso, pero es muy bien explicado con infografías, con buenos datos que nos permiten tener una concepción mucho más real acerca del sistema tributario en nuestro país. ¿Listo? Es el primer documento. El siguiente documento se denomina El Sistema Tributario Colombiano, Desarrollo y Principios Básicos. Ver recurso. Ya está en PDF, usted simplemente aquí lo puede descargar en PDF, ¿sí? Y listo. Entonces ahí está es un artículo de investigación, son 19 páginas para que las pueda leer en el transcurso de esa segunda unidad. Luego viene el régimen tributario en Colombia, el capítulo 7. Esto es un documento que genera el gobierno nacional para los inversionistas extranjeros. ¿Ok? Entonces es más bien como el documento por medio del cual el país se vende o se muestra a nivel internacional para captar inversionistas del exterior. ¿Listo? Entonces es un tema corto, pero muy puntual frente a tarifas, frente a los diferentes impuestos que se tiene en nuestro país. Mm, Luego viene lo que son las nociones básicas de la tributación en Colombia, ver el recurso. Aquí está el documento también listo para que ustedes lo puedan descargar en PDF
Simplemente aquí le da a imprimir, lo imprime en PDF y ya lo puede tener en su dispositivo. ¿Listo? Son 6 páginas muy pequeñas, pero que son muy puntuales. Entonces, para que lo pueda leer con total tranquilidad. Otro recurso se denomina el Sistema Tributario Colombiano, Impacto sobre la Eficiencia y la Competitividad. Es un documento, un artículo también de investigación desarrollado por FEDesarrollo, eh, con miras a hacer un análisis sobre el sistema tributario en nuestro país, las debilidades, las fortalezas. Es un artículo de 140 páginas, pues digamos que termina siendo muy extenso, pero simplemente necesito que lean de la página 9 a la 22. ¿Listo? Entonces lo descargan, organizan las páginas y hacen esa respectiva lectura. ¿Listo? Página 9 a la 22. Mm, Otro texto se denomina Principales causas tributarias de quiebre de las pymes en Colombia. Es también, bueno, este es como un trabajo de grado que desarrollaron, un ensayo de grado que desarrolló un estudiante de la Universidad de Nueva Granada en el año 2018, en donde puntualiza en aspectos muy importantes de lo que es un análisis acerca de las microempresas en el país y por qué es que están quebrando, ¿sí? Y mucho de eso se debe a la falta de consultoría, tanto tributaria como empresarial, que deberían buscar esos empresarios. Ellos no se las saben todas, conocen de pronto el modelo de negocio, conocen de pronto el sector, pero la parte tributaria tiene unos aspectos muy importantes que no se pueden descuidar y hacia allá va orientado este ensayo, ¿ok? Entonces para que lo puedan descargar y lo puedan leer. Y listo, esos son los contenidos. Luego viene una actividad, la actividad 2, que son unas exposiciones. Aquí pues digamos que ya lo voy a actualizar para que ustedes puedan tener esa, eh, digamos que aquí asigno los temas. Aquí hay varios temas. En la medida en que en la medida en que, bueno, yo ahorita voy a armar los grupos y les voy a asignar el tema. ¿Listo? Eh, si se dan cuenta son temas muy importantes. Ahí vamos a hablar de educación, de pensión, eficiencia del Estado, innovación, justicia, pero son temas que tienen que ir orientados a la parte tributaria, ¿ok? Porque si usted me va a hablar de las pensiones y los problemas de las pensiones, pues sí, eso mucho lo tenemos claro, pero ¿cómo impacta eso la parte tributaria? ¿Por qué ese hueco o ese desequilibrio a nivel pensional afecta el recaudo de los impuestos? ¿Ok? ¿O por qué el Estado colombiano tiene que destinar parte de sus ingresos vía tributario a el cubrimiento del desfase pensional? ¿Ok? Entonces, hacia allá es que quiero que esas exposiciones vayan orientadas. ¿Listo? Mm, Eso por el lado de la actividad. Y la otra actividad pues es el examen de la unidad 2, en donde pues ustedes simplemente se dirigen al vínculo cuestionarios y aquí lo van a encontrar habilitado. Obviamente yo les voy a mandar un correo diciéndoles, muchachos, el examen ya está habilitado, por favor ingrese, puede ingresar eh, desde tal fecha hasta tal otra fecha para que lo pueda responder. ¿Listo? Y en la unidad número 3 se denomina contexto de la consultoría tributaria, tenemos los siguientes contenidos. Entonces, tributación y globalización. Entonces, aquí está el documento. Importante acá, lo puede imprimir en PDF para que lo pueda guardar en su equipo. ¿Listo? Y ahí viene, no es una lectura muy larga, pero es bien, bien interesante y muy bien sustentada. ¿Listo? El otro contenido es la identificación del impacto de la carga fiscal en las pymes de Bogotá a partir del contexto latinoamericano, nacional y regional. Entonces es un documento de investigación en donde
pues nos hacen un comparativo de las pymes en Bogotá con la región y con la nación. ¿Listo? Entonces es bien importante un análisis muy bien hecho. El artículo es un poquito largo, son como unas 20 páginas, pero vale la pena su lectura. ¿Listo? Ahí lo está cargando. Entonces aquí está el documento. Y importante, pues usted aquí lo puede imprimir en PDF para que lo pueda descargar a su equipo. ¿Listo? Y ahí está el contenido. Estas son unas lecturas un poquito más densas, un poquito más técnicas, pero que vale la pena hacerla. ¿Listo? Se hace un buen análisis, unos muy buenos comparativos, comparando al país con los demás países de la región. Y desde esa óptica, pues empezar a mirar la problemática que tenemos unos y otros países. Que si bien es cierto coincidimos en muchos, no todos son iguales. ¿Ok? Listo ese contenido. Y el último se denomina cuáles deben ser las funciones del asesor fiscal. Entonces, ver el recurso. Aquí entonces, digamos que se habla acerca de el perfil y las competencias que debe cumplir un asesor fiscal en una organización. ¿Listo? No es largo, es un texto muy pequeño, pero eh, que sé que le va a dejar una gran enseñanza frente a lo que se quiere hacer en la materia. ¿Listo? Esos son los tres contenidos de la unidad 3. Aquí está el ensayo, bueno, la actividad que hay que desarrollar, que es un ensayo. Usted simplemente la habilita y dice, bueno, ahí les doy unas pautas de cómo se diseña un ensayo y eso es bien importante porque hay que tener como un punto de partida que nos indique cómo es la mejor manera de entrar a elaborar un buen ensayo. ¿Qué más hay acá? Bueno, debe leer completamente el artículo adjunto a la actividad. ¿Cuál es ese artículo? La equidad del sistema tributario y su relación con la tributaria moral, un estudio para América Latina. ¿Listo? Entonces toma ese documento, lo lee y con base en eso va a hacer ese ensayo. ¿Listo? Bien. Y pues también aquí hay un examen. El examen es también simplemente ingresar a la sección de cuestionarios y ahí lo va a encontrar habilitado. ¿Qué más se encuentra aquí en la sección de contenido? Las grabaciones de las sesiones sincrónicas. Entonces usted aquí va a encontrar no solamente las grabaciones de las sesiones sincrónicas, sino que también en la parte de abajo aparecen las tutorías. Entonces, pues ahí van a aparecer los diferentes videos. Yo, ¿cómo hago las grabaciones? Yo grabo la sesión, la descargo y la subo a YouTube. ¿Para qué? Para que aquí lo que hago es que le publico el video en YouTube y usted no va a tener que sufrir con que, profe, deme permisos, profe, no me abre, nada, eso es YouTube, así que no va a tener ningún inconveniente, ¿listo? Eso va a pasar tanto con las sesiones sincrónicas como con las sesiones de tutoría, ¿ok? Entonces eso como para que lo pueda tener presente. Y tanto en las sesiones sincrónicas como en las tutorías va a aparecer cada uno de la sección y aquí van a aparecer los videos, ¿ok? Listo por ese lado. Entonces ya vimos el contenido, ya hemos visto las asignaciones, ya sabemos que aquí en cuestionarios podemos entrar directamente a a desarrollar nuestros exámenes. Aquí viene lo que es el listado de estudiantes para que usted sepa quiénes son los demás estudiantes que conforman el grupo. Entonces, pues digamos que ahí aparecen todos los estudiantes. No es un grupo tan grande, pero pues vale la pena irlo, digamos que ustedes conozcan quiénes son los que conforman su grupo de estudio. Y aquí en calificaciones pues van a ir apareciendo las calificaciones conforme las hemos ido organizando. ¿Listo? Entonces eso por el lado de la plataforma. Me voy a devolver a mi presentación en PowerPoint. Entonces ya hicimos la navegación y aquí viene algo muy importante y por lo cual ustedes ya pues me conocen.
saben que yo eximo estudiantes dependiendo el esfuerzo que ha tenido en el desarrollo de tanto de las actividades como los exámenes que han realizado en las unidades 1 y 2. Ese criterio que tengo para eximir estudiantes es muy sencillo, es simplemente que el promedio ponderado de las dos primeras notas esté por encima de 3. ¿Ok? Entonces, ¿eso cómo lo sabe usted? Entrando a Academusoft, cada vez que finaliza un corte, a más tardar el miércoles después de la finalización del corte, nosotros debemos publicar notas tanto en Brightspace como en Academusoft. Y en Academusoft van a encontrar ustedes una columna denominada definitiva ponderada. Y ahí va a aparecer la nota. ¿Y qué hace? ¿Qué es esa definitiva ponderada? Simplemente toma la nota definitiva del corte y la multiplica por el porcentaje o por el peso que tiene ese corte. El primer corte pesa el 33%, el segundo el 33% y el tercero el 34%. Entonces ese promedio ponderado aquí nos va a indicar si tiene 3 o más de 3, usted ya queda eximido. ¿Y qué hago yo ahí? Entonces le mando un correo diciendo, mire, los estudiantes eximidos en este periodo son fulano, sutano y perenzano. ¿Listo? Y aparte, lo que yo le digo es, mire, usted no tiene que hacer ni la actividad de la unidad 3 que es un ensayo, ni el examen de la unidad 3 que agrupa todos los contenidos y las sesiones sincrónicas de la unidad 1, 2 y 3. Y en contraprestación a eso, yo le pongo un 4. Entonces ustedes, muchos me dirán, uy, no, profe, pero eso es muy poquito, no sé qué, si se más. Ok, entonces haga el examen. ¿Listo? Eso no está sujeto a negociación, la nota es 4 y si no está de acuerdo con el 4 pues lo invito a que desarrolle tanto el ensayo como el examen. ¿Ok? Eso es, digamos que como hago o el criterio que utilizo para eximir a los estudiantes. Y aquí ya pues lo escribo un poco mejor. Se toma la nota definitiva del corte, se multiplica por el peso del corte, que es el 33%, y eso me da un subtotal. ¿Ok? El segundo corte hago lo mismo. Tomo la nota definitiva, la multiplico por el peso de ese corte y eso me da otro subtotal. Sumo el subtotal del corte 1 con el subtotal del corte 2 y eso me da un gran total. Si está por debajo de 3, ese, perdón, ese subtotal pues me indica que usted no queda eximido. Ahora, ¿qué puede pasar? Que si usted es un estudiante que participa, que asiste a sesiones, que hace aportes muy interesantes, pues yo le voy colocando punticos, ¿sí? Y esos punticos solo sirven para, para poder tomar la decisión si lo eximo o no. Por decir algo, si aquí a usted le quedó el corte en 2.8, pero yo veo que usted hace buenos aportes en clase, está pendiente de la materia y todo ese tipo de cosas, pues yo digo, no, pues lo voy a eximir. No significa que lo voy a subir la nota 3. Esa nota queda. Yo no regalo nota, yo les doy oportunidades. Esta nota se mantiene, pero simplemente le digo, mira, quedaste eximido, entonces yo te voy a poner 4 más esta nota, entonces te va a dar una nota de pronto un poquito más bajita, pero no vas a tener que hacer actividades evaluativas. Entonces, digamos que eso es un alivio porque usted ya, digamos que va a tener que centrar todo su esfuerzo en las otras materias y ya consultoría tributaria la pasa. ¿Ok? Condición, asistir a las sesiones sincrónicas. El hecho que quede eximido no significa que es una despedida. ¿Ok? Porque eso se ha convertido. ¿Sí? Muchos me dicen, ah, no, listo, entonces ya quedé eximido y nunca más los vuelvo a ver en sesión y yo les voy bajando nota. Entonces si le puse 4 entonces fácilmente se la bajo a 3.5 y si no vuelve la otra, entonces se la bajo a 3 y su nota definitiva va a ser menor. Entonces la condición es que sigan asistiendo a las sesiones sincrónicas. ¿Listo? Bien. Ah, bueno, y aquí hay otro ejemplo. Con estas notas 3.75 y 4.25 pues no alcanza a pasar la persona. ¿M? Pero si sacan la primera un 5 más un 4.5 en la segunda definitiva, pues ya esto lo pasa sobrado. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Por qué? Porque varios estudiantes dicen, ah, no, el profe nos exime si nos va bien. Y no, irle bien puede ser un 3.75, eso significa que le fue bien en el corte, pues no fue la más alta nota, pero la pasó. Y el segundo corte pues también le fue bien,
pero con eso no alcanza a pasar la materia, no alcanza a tener el 3. Y si no tiene 3 yo no lo eximo, ¿ok? Entonces deben tener mucho cuidado. No, si usted ve que en Academusoft tiene el 3, ok, entonces ya usted puede descansar. Pero si aquí no le aparece el 3, sino de pronto un 289, usted tiene que esperar a que yo mande el mail en donde confirmo quienes quedaron eximidos. Si usted no aparece en ese listado, usted debe realizar la- las dos actividades evaluativas de la unidad número 3. No tome la decisión por sí solo. Se puede equivocar y esa equivocación lo puede llevar a perder la materia. ¿Ok? Deben tener mucho cuidado con eso. Y ya para terminar, aquí hay unas recomendaciones que pues, por lo general hago a todos los estudiantes. La primera es, por favor, descargue todos los contenidos y las actividades evaluativas. Si se da cuenta, eso está en PDF. Si no está en PDF, imprímalo en PDF, descárguelo y guárdelo en su equipo. ¿Para qué? Para que al momento en que va a tomar la decisión de realizar la actividad evaluativa, pues usted lo pueda hacer con total confianza, sin tener que pensar en internet, sin nada de eso. ¿Ok? ¿Por qué? Porque usted ya tiene los contenidos en su equipo y eso le va a permitir abordarlo con mucha más confianza. ¿Listo? ¿Por qué hago énfasis en esto, en que descarguen los contenidos? Porque es que me han escrito o me llaman los estudiantes y me dicen, profe, es que no hay internet en mi casa, entonces que si me manda la actividad por correo. Yo le digo, pero man, si no hay internet, pues igual no lo va a poder abrir, ¿sí? Ah, no, 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 es que voy a la casa de mi amigo con el celular y lo descargo. Pues sí, válido, pero ese no es el hecho y no me van a trasladar a mí eh, una sobrecarga ahí simplemente porque usted no tuvo en cuenta las recomendaciones que les di. ¿Ok? Entonces a nadie le voy a estar enviando actividades vía correo electrónico. Olvídense de eso. No voy a hacer ese alcahueta. ¿Listo? Pero por eso les doy la recomendación. Descarguen todos esos contenidos y todas las actividades evaluativas y téngalas en su equipo personal. Segundo, deben tener en cuenta todo lo que hemos explicado en esta sesión. Si se han dado cuenta, yo les he dado tips, hemos revisado los contenidos que aparecen en la plataforma, todo funciona, pero puede ser que de pronto, y como ahí están muchos vínculos asociados, mmm, no me alejo que de pronto alguno de esos vínculos de aquí a mañana ya no estén en uso, se hayan cambiado la dirección, cualquier cosa puede pasar. Entonces, por favor, me avisa si algún contenido ya no está disponible. Si se han dado cuenta, pues todo está funcionando, pero pues algo puede pasar en el camino. ¿Listo? Así que estén muy pendientes. Tercero, las fechas se tienen que cumplir y perdón por usar este término tienen y en mayúscula y como bravo, pero es que eh, reitero muchachos, nos estamos formando como contadores y desafortunadamente, gústenos o no, nuestra profesión está atada al cumplimiento de unas fechas, a ser muy organizados, a no dejar todas las actividades para última hora. ¿Por qué? Porque eso deriva en sanciones. O a quién le ha funcionado, y espero que exista esa persona, a quién le ha funcionado el que usted no puede realizar una presentación de un impuesto ante la DIAN y manda una incapacidad médica diciéndole a la DIAN, mire, es que yo estaba incapacitado, entonces para que me dé plazo. Dice, claro, usted puede pagar eso en cualquier momento, pero agréguele la sanción. ¿Ok? La DIAN no hace ninguna diferenciación en eso. Entonces, mucho cuidado. Yo tampoco lo voy a hacer. Si hay de pronto algún tema de salud, no, qué sé yo, alguna cosa que haya usted tenido, usted lo que va a tener que hacer es comunicarse en primera instancia con Bienestar Universitario, exponerles a ellos el caso y ellos se comunicarán con la coordinación de la facultad y le dirán, mire, porfa, hágale el por favor, evalúe si le pueden volver a realizar las actividades a esta persona. Eso me llegará a mí y yo tomaré la decisión si lo habilito o no, ¿ok? Y sobre qué nota. ¿Por qué, muchachos? Es que todo esto, ese
mm, digamos que esa incumplimiento en el desarrollo de las actividades o ese incumplimiento en las fechas de entrega derivan en una serie de reprocesos al interior de la universidad y eso genera también desgastes tanto administrativos como académicos. Entonces es la persona de bienestar hablando con la facultad me tiene que contactar y de pronto yo no le contesto rápido, de pronto el coordinador se demoró en remitirme la respuesta. Ahí, y qué pasa eso? Entonces que usted ya se pone bravo como estudiante, usted, "Ay, no me han dado respuesta, le salimos a deber, cuando el incumplimiento fue suyo, ¿ok? Tenga eso muy claro. Usted fue el que incumplió y sí exige que el resto de la universidad le cumpla. Entonces, mis amores lindos, eso no va a pasar. Les estoy diciendo con tiempo, las fechas se cumplen porque para eso nos estamos formando, ¿ok? Entonces no quiero que vayamos a tener inconvenientes por eso. Por favor, prepárese bien, organícese bien, tenga las fechas perfectamente claras y empiece a trabajar en el desarrollo de las actividades lo antes posible. No deje todo para última hora, porque le va a pasar ese tipo de cosas, ¿ok? Y vamos a tener conflictos. Por eso, imaginen, por una bobada de esas, y vamos a salir peleando. Pues no tiene ningún sentido, ¿listo? Cuarto, yo no atiendo por WhatsApp, muchachos. Quité esa opción. Esto se fue degradando en el tiempo y ya digamos que me escribían a las 3 de la mañana. Yo no sé si era porque salían de trabajar o porque estaban apenas llegando a casa. No sé de dónde y no me interesa, pero me escribían a esa hora. Y eso ya es una falta de respeto, muchachos. Yo no soy docente de las 24 horas, también tengo una vida, tengo una familia. Entonces eso incomoda. Y eso llevó a que ya no vuelvo a atender por WhatsApp. ¿Listo? Quinto, yo tenía una práctica que al igual que el WhatsApp se fue degradando con el tiempo y era unas operaciones rescate. Así las había denominado. ¿Por qué? Porque lo que hacía era que si a usted le iba mal en el examen, pues yo lo citaba a las sesiones de tutoría y ahí nos veíamos y yo le hacía unas preguntas de más, de pronto usted había sacado 2 y yo le hacía unas preguntas y le subía la nota 3. Entonces el tema se degradó al punto en que los sábados tenía tremenda cantidad de gente en las sesiones de tutoría y todos esperando la famosa operación rescate. ¿Y eso en qué deriva? En que es un desgaste para mí ponerme a hacer otra vez preguntas, exámenes, a evaluar otro tipo de actividades, que profe, que déjeme una exposición. Y eso en realidad, pues que era lo que eso me decía. Me decía, Alex, los estudiantes no están realizando el examen a conciencia, simplemente lo contestan por cumplir y como les va mal, entonces simplemente llegan el sábado y arañan un 3 y con eso se conforman. Y ese no es el objetivo. Estamos formando estudiantes, estamos formando profesionales, por eso usted debe esforzarse. Entonces, no vuelvo a hacer eso. Eso, la nota del examen que usted obtiene, esa es la nota que le queda. No me vaya a pedir que, profe, que una ayuda, que nada, ¿ok? Eso no lo voy a hacer. ¿Listo? Sexto, si por alguna razón no le contesto un correo, por favor, veámonos en las sesiones de tutoría para resolver esa situación y poderlo atender de inmediato. No deje que ese correo se quede ahí y se envejezca, ¿sí? Simplemente porque no he tenido la oportunidad. Y es que, mire, hay picos en donde el tema se desborda. Por ejemplo, en los finales de cortes. Entonces, me comienzan a escribir y a escribir. Llega el lunes, después de la fecha de corte, y tengo unos 70 correos. ¿Y cómo lo voy a leer en un solo día? No alcanzo. Entonces, profe, que es que no alcancé a desarrollar la actividad. Profe, que es que yo le mandé por correo. Profe, que... Entonces, ese tipo de cosas ahí yo no le doy trámite a eso. O sea, no me tienen por qué escribir el último día o después del día del cierre del corte, porque les he dado las instrucciones claras desde el comienzo. Entonces, eso tendría que funcionar bien desde el inicio. Entonces, si usted ve que no le he podido responder el correo, porfa, llegue a la sesión de tutoría y atendemos y revisamos el caso que me está planteando vía correo electrónico. ¿Listo? Otras recomendaciones, pues, por favor, tenga un buen computador. No vaya a pensar que porque es educación virtual usted va a poder resolver todo vía celular. ¿Ok?
El celular es un dispositivo muy funcional, un dispositivo que le sirve para atender algunas cosas, pero yo no me imagino a usted haciendo un ensayo a través del celular. Ahí le va a anochecer, pero si usted lo quiere hacer, lo puede hacer. Mi recomendación es que tenga un buen computador, ¿ok? Esa es una muy buena inversión. Y lo va a necesitar no solo para su formación académica, sino también para su vida profesional. Entonces trate de invertir en eso. Tenga un buen micrófono. A mí me gusta que en mis sesiones hablen, que en mis sesiones ustedes expliquen o expongan diferentes puntos de vista. ¿Por qué? Porque eso enriquece la sesión. Es muy cansón que yo sea el único que hable y mi voz a lo largo de la sesión pues se va volviendo tenue o se va volviendo monótona y usted como que ya pierde el interés, mientras que si hay una persona que interviene en la sesión, eso rompe el hielo, rompe esa monotonía y nos vuelve mucho más activos, ¿ok? Procure tener una buena conexión a internet y frente a esto siempre les he dicho, muchachos, tengan un cablecito de red que conecte su equipo al módem de la casa. ¿Y esto qué hace? Que pues nuestras sesiones siempre son de 6 a 10 de la noche. Entonces ese cablecito va a destinarle un buen ancho de banda exclusivo para usted. ¿Ok? Mm, Diferente a si se conecta por medio de la red Wi-Fi. ¿Qué pasa? Que por medio de la red Wi-Fi, todas las personas que están en su casa, por lo general cada uno tiene un celular. Entonces ese celular de inmediato se conecta a la red Wi-Fi y reduce el ancho de banda. Y si a eso le suma el que su papá llega cansado o su esposo llega cansado, se conecta a internet y comienza a ver Netflix por el televisor y todo eso, pues el ancho se va reduciendo aún más. ¿Ok? Y si de pronto a eso le suma que su hijo o su hermano están conectados por YouTube, entonces todo eso le va quitando ancho de banda a usted y su conexión se va a ver degradada. Y eso se soluciona simplemente conectando vía un cable de red su equipo al módem y ya lo resuelve. ¿Ok? Esfuércese por tener un sitio adecuado, un sitio en el que esté usted solo, que no le va a tener el perro ahí ladrando, o el niño llorando, o el televisor encendido, porque es que estoy en la sala, o la olla express pitando, todo ese tipo de cosas. Trate de evitarlas, tenga ese horario, ¿sí? Que las personas en su hogar sepan que usted está ocupado ese día de 6 a 10 de la noche. ¿Por qué? Porque está estudiando. ¿Listo? Y cuando eso pasa, las personas se habitúan y dicen, ah, bueno, uy, no voy a conectar a internet porque es que mi mamá está estudiando o mi esposa está en clase o ese tipo de cosas. Entonces uno mismo se encarga de educar al resto de la familia frente al uso de internet y de las cosas que estamos haciendo. Procure no tener el celular a mano, ¿sí? Ese día ingresa, el día que tenga sesión sincrónica, ingrese sin celular. ¿Por qué? Porque es que alguien le escribe y usted se puso a leer el mensaje y a responderle y ya cuando volvió a conectarse a la sesión ya se perdió una buena parte y ahí va a quedar perdido. ¿Ok? Entonces tenga mucho cuidado con eso. En la medida de lo posible, acostúmbrese a tomar sus propios apuntes. Esto le va a ayudar a consolidar mucho más fácil los conocimientos. En la medida en que usted escucha lo que estamos transmitiendo en la sesión sincrónica, pero lo está también tomando nota, y no digo escribir lo mismo que estamos diciendo, sino uno toma los apuntes con base en lo que uno va entendiendo, entonces eso va haciendo que usted refuerce el conocimiento. ¿Por qué? Porque cuando uno solamente escucha, capta más o menos un 30% de la conversación. Pero si usted está escuchando y escribiendo a la vez, está capturando casi que el 80% de la información. Y eso le va a facilitar la etapa de estudio. Cuando tengan que preparar el examen, pues ya usted tiene mucho más claro los conocimientos. ¿Por qué? Porque tiene unos apuntes y eso le va a facilitar la manera de estudiar. Por favor, no posponga las tareas. Empiece a trabajarlas desde el momento uno de del corte. ¿Ok? Si usted se expone a dejar la actividad evaluativa para el final o para el fin de semana en el que hay que hacer la entrega, posiblemente no va a alcanzar a cumplirlo. Y eso va a derivar
en estrés, en un corre-corre innecesario, y por lo general ustedes no solamente posponen una actividad, sino posponen todas las actividades de todas las materias. Entonces se va a estresar, se va a angustiar, y si a eso se le suma el que de pronto no hay luz o no hay internet o cualquier otra actividad se atravesó ahí, pues usted va a quedar mal y no va a poder cumplir con las actividades. Y vamos a empezar a tener inconvenientes, ¿ok? Entonces, mucho cuidado con eso, no posponga esas actividades. Recuerde, en la medida de lo posible, asistir a las sesiones sincrónicas y a las sesiones de tutoría. Y lo último es que, bueno, el examen es un banco de preguntas en donde más o menos hay unas 150 preguntas y de ahí salen las preguntas para cada uno de los estudiantes. Entonces es muy factible que a todos los estudiantes les salgan preguntas totalmente diferentes en el examen. Así que no se confíe de eso. No vaya a pensar que se va a poder reunir 3 4 a contestar el examen, porque eso nos queda una bitácora de la hora en la que usted hace el examen, y además pues uno va a poder detectar qué pregunta les apareció a cada uno y cuál fue la respuesta que le dieron, y ahí pues uno puede detectar plagio. ¿Listo? Pues nada, muchachos, eso era lo que les quería comentar al respecto. O sea, todo lo referente a al desarrollo de este curso. Es una materia muy bonita, una materia muy interesante, para la cual los invito a que asistan a todas las sesiones sincrónicas, ¿ok? Les agradezco mucho y quedo atento a sus comentarios vía correo electrónico. Cuídense mucho, que pasen bien.